Buenas chicos, bienvenidos a Fetotal. La temporada 2025 ha dado el pistoletazo de salida con un Gran Premio de Australia épico que ha hecho que valiera la espera cada maldito segundo, donde las previsiones meteorológicas se cumplieron, llegando el agua en un circuito que ya de por sí es complejo en seco. Los muros te están mirando muy de cerca, los pianos son traicioneros, las curvas requieren de una precisión quirúrgica. Cualquier mínimo error y estás automáticamente fuera de juego. Pues ya en este tipo de meteorología con condiciones cambiantes se convierte en unas 58 vueltas a Albert Park de auténtica locura, donde simplemente sobrevivir tenía mérito y podía tener premio. Pero es que si además conseguía sobresaltar los obstáculos que propuso con éxito, ya sea por la suerte o pericia, te hacía soñar casi con cualquier resultado que en otro tipo de condición sería impensable. Lluvia inicial, suelo secándose progresivamente, paso a neumático de seco con un pequeño carrilito casi inmediatamente, tormenta repentina que lo puso todo patas arriba cuando la calma parecía empezar a llegar a la carrera y un stint final a contrarreloj. Jamás dio respiro hasta que cruzaron la línea de meta. Hemos sido testigos de adelantamientos descomunales, errores de conducción, pifias estratégicas, actuaciones estelares, otras decepcionantes, grandes titulares en general que vamos a repasar con lujo de detalles en este vídeo. Comenzando por los triunfadores del día, que son McLaren y especialmente Lando Norris dentro de la escudería de Woking, que completó una carrera brillante a pesar de toda la presión que trataban de ponerle por detrás en la salida, en las múltiples relanzadas, en momentos críticos de la carrera como el cambio de condiciones. No fue nada fácil, era muy sencillo el cometer cualquier error, conceder una mínima oportunidad, pero hoy Lando estuvo de 10, como un témpano de hielo, controlando la carrera en la primera parte con la presión de Verstappen, después con la presión de Piastri, cambiando neumático de seco cuando tocaba, ni antes ni después, sin precipitaciones, y eso que estás en la posición más difícil porque eres el primero, eres el que o puedes tomar la iniciativa o te pueden robar la cartera, cambiando de nuevo a intermedios en nada, que vio cómo se complicó repentinamente con éxito, no dudando por el camino, sin cometer errores graves, excepto una salida de pista que controló cuando les sorprendió a ambos McLaren, que fueron los primeros en pasar por esas zonas críticas. Y a pesar de vivir momentos muy peliagudos durante toda la carrera, maniatando a Verstappen en el último stint, que venía con muchas ganas y un coche por esa salida de pista algo maltrecho en su suelo. Todo ello lo llevó muy comunicativo por la radio con su equipo para tomar las decisiones con la mayor precisión, con mucha confianza y seguridad. En una carrera así, liderar de principio a fin sin conceder oportunidad tiene muchísimo mérito. Es uno de los hombres del día. Se lleva la victoria y lidera el campeonato de pilotos por primera vez en su trayectoria. La fiesta no pudo ser completa para McLaren, algo que sucedía habitualmente en 2024 a pesar de que tenían ritmo de sobra para este doblete, ya que Piastri perdió posición en la salida con Verstappen, que recuperó armándose de paciencia, presionando incluso a Norris. Posteriormente le pidieron mantenerse esperando al cambio a seco, a unas condiciones más estables para evitar líos innecesarios para el equipo, y luego le comunicaron que era libre para atacar. El problema llegó con la lluvia y en la salida de pista de ambos McLaren, viéndose sorprendidos de la nada con esas condiciones repentinas, trompeando, quedándose encallado en la hierba el australiano, pudiéndolo sacar con mucha inteligencia pero perdiendo mucho tiempo por el camino, algo que le sentenció, solo permitiéndole el ascender agresivamente con rabia hasta el noveno, al menos llevándose unos puntitos que luego pueden ser importantes. Sin embargo, un triste resultado en casa por lo que pudo ser y no fue.
El MCL39 dio miedo en según qué condiciones, especialmente conforme se fue secando la pista, la degradación hacia Mella fueron muy superiores en ese campo respecto al resto, el más completo con diferencia a lo largo de todo el fin de semana, como apuntaba los test de pretemporada. Veremos en China que serán condiciones y un circuito más realista de dónde está exactamente cada uno, pero la sensación de comienzo no puede ser mejor, aunque el resultado no lo refleje del todo, minimizando oportunidades, pero siendo justos hoy, casi que era más fácil errar que no hacerlo. Vamos a proseguir, y es que da igual que llueva, truene, se seque, el RB21 sea una calamidad, sea espectacular, Verstappen siempre se las apaña para estar ahí y tener opciones de triunfo. Salida brutal para pasar a Piastri, trató de presionar quemando los intermedios, pero se vino abajo rápidamente, no podía aguantar ese ritmo, errando, pasando de nuevo el McLaren y cayendo a plomo automáticamente. En las decisiones estratégicas fueron muy hábiles los de Milton Keynes, colocando los neumáticos medios cuando el resto fue a por los duros en condiciones muy frías, de semihumedad, lo que ayudó cuando volvió el agua a jarrear, a no caer tan rápidamente, a que Max se sintiera más cómodo dentro de la dificultad, entrando en momentos seguros para no precipitarse. Un Max que cuando más se complica la pista, más se agarró a ella para aguantar, superando a Piastri, aprovechándose de ese error del australiano, y casi a Norris, teniendo un último stint muy fuerte presionando al inglés por la victoria, aunque no concedió esta vez oportunidades, teniendo que se conformar con un segundo que ante el reto es casi una victoria más con las expectativas de Red Bull este fin de semana. Veremos en un circuito más exigente y donde será difícil esconderse, como Shanghái, donde están verdaderamente. El RB21 no parece estar a la altura del desafío, pero Verstappen y su garaje lo siguen maquillando de una manera descomunal. Lawson completa su fin de semana horribilis en el debut con Red Bull, salió desde el pit lane, tuvo un ritmo pobre, solo siendo capaz de superar al Haas de Ocon, no siendo capaz de acercarse al Sauber de Bortoleto, trompeando cuando llegó la lluvia, que fue el anticipo de la pérdida de control definitiva del RB21 a la salida de la curva 1, estapándose contra las protecciones y terminando ahí su carrera. Un absoluto desastre, que anticipan una temporada que puede ser muy larga para el piloto neozelandés. Russell, sin hacer mucho ruido, pero con un temple y constancia a prueba de bombas, sumado a una Mercedes operativamente acertada, lo llevaron a sumar el primer podio del año, aprovechando la caída de Piastri y las pifias por detrás de equipos y pilotos rivales para mejorar su comodidad. No fue brillante, pero sí la solidez personificada, y eso hoy tenía un gran premio que recogió. Pero no acaba aquí la cosa para los de Brackley. Las buenas noticias: Antonelli es el piloto del día con una exhibición brutal. La joven perla italiana empieza a mostrar el talento que atesora. No podrías imaginar en Albert Park, con condiciones cambiantes, un debut más desafiante, y lo superó con una seguridad, una facilidad que asombra. Pareció no ser su primera vez, saliendo desde el 16º tras los daños en su coche ayer que le hicieron minimizar su potencial. Dio el espectáculo en las primeras vueltas, ascendiendo 3 posiciones en la salida y progresivamente sintiéndose como en casa en un escenario dantesco, superando a Hülkenberg, a Stroll, presionando a todo un Fernando Alonso, cambiando a seco y volviendo a intermedios efectivamente desde su muro también en el momento que tocaba, para proseguir con la cabalgada desde el 5º lugar, superando a Albon de forma precisa e incluso, ojo con esto, recortándole tiempo a Russell en las últimas vueltas, rodando por ejemplo la última casi 5 décimas más rápido. Cuidado con Kimi cuando vaya sentándose, porque parece una bestia competitiva y lo empieza a mostrar sin mucho esperar. Único rookie sin errores, y eso hoy es algo fuera totalmente de lo común. Ni siquiera algunos de los más exitosos y experimentados pilotos de la parrilla lo consiguieron. Sin palabras. Ha ocurrido algo curioso posteriormente a la carrera con él, y es que le habían sancionado con 5 segundos por un supuesto unsafe release, cayendo del 4º al 5º lugar.
Pero Mercedes no ha tardado nada en presentar una propuesta, un derecho a revisión, y la FIA, sorpresivamente, ha sido veloz, que sirva esto de precedente, pero lo ha sido en este caso, sí que hay que reconocerlo. Le han quitado la penalización, así que sube de nuevo al cuarto lugar. Esto es una actualización que hacemos de última hora. Así que Albon vuelve de nuevo al quinto, aunque ahora comentemos que era cuarto. Simplemente apuntillar esto. No ha tardado nada en dejar su sello y estamos deseando seguir viendo más, que nos siga haciendo disfrutar de esta manera. ¡Qué maravilla! Williams consigue pescar en río revuelto con un Albon que superó incluso su posición de ayer para llegar cuarto a las puertas del podio, aguantando los envites de Hamilton, de todo un Ferrari media carrera, brillando operativamente los de Bowles para cambiar a medios e intermedios en el momento justo. Estuvieron de 10 en este sentido, lo que le hizo ascender al cuarto. Automáticamente pasó a Antonelli con el Mercedes, iniciando de forma exitosa para Williams esta temporada. Genial Alex, genial operativamente el equipo y bestial trabajo con un FW47 que ilusiona, que ya no es una promesa de lo que puede llegar a ser, que ya es una realidad. El salto adelante respecto al año pasado es súper contundente. Sainz, por su parte, acabó su carrera casi a las primeras de cambio después de la primera vuelta en la última curva, perdiendo el coche violentamente en un error que puede estar provocado, según reporta el mismo piloto español, por un problema en la entrega del par de su unidad de potencia. Lástima, porque era el gran premio perfecto para aprovechar, pero se ha encontrado con ciertas dificultades este fin de semana que eran inevitables tarde o temprano. Con su nuevo equipo, mucho a rescatar para volver con el trabajo hecho en China, y lo más importante es con lo que se queda el ilusionante potencial del coche, del equipo, lo rápido que se ha sentido cómodo ahí, lo que le hará desenvolver su mejor versión inmediatamente. Buena temporada se espera para los de Group. Carrera bastante comedida de Aston Martin, que se ve recompensada por la supervivencia, el instinto de supervivencia de Lance Stroll, al que hay que reconocérselo. No falló gravemente cuando muchos otros lo hicieron, aprovechándose de ello y cambiando a intermedios en el momento perfecto, que fue clave dentro de su carrera, elementos que le catapultaron al sexto puesto, que consiguió confirmar en el último stint, aún viéndose presionado por un Sauber al final de la carrera. Alonso ascendió 2 posiciones en los primeros metros, presionando al Alpine de Gasly, y mientras intentaba hacerlo de forma más agresiva, cometió un error al verse sorprendido por la grava que había dejado previamente el francés a su paso por esa curva, donde perdió el control de la MR25, violentamente impactando contra el muro, terminando ahí su carrera, algo poco común en el español, pero que llegó. Se lamentaba porque hoy era una gran oportunidad, especialmente para los equipos de la zona media, de conseguir un resultado que de otra manera sería impensable. Sin embargo, no se pudo concretar. Ha tenido este fin de semana momentos de cierta brillantez en la MR25, pero que nunca se han llegado a materializar. Vamos a ver en China, que es un escenario más realista, hacia qué lado se dirige, si hacia uno más positivo o uno más negativo, al menos a corto plazo. Nico Hülkenberg es uno de los pilotos del día. Hizo valer su experiencia, su rocosidad, que es vida para los equipos de la zona media, para conseguir en una carrera para Sauber ya más puntos que en toda la temporada 2024 y el mejor resultado desde 2022. Tremendo. Primeros metros espectaculares, superando no solo a su compañero, sino 5 posiciones. Operativamente Sauber estuvo sublime, acertando en los complicados retos que te propuso Albert Park, cambiando a seco a intermedios en el momento preciso en sus 2 coches, no solamente en el de Hülkenberg, lo que hizo ascender a Nico hasta el 7º puesto, aprovechándose de errores adicionalmente de pilotos y equipos rivales. Se hizo ancho, no solo no se tenía que preocupar tanto de los retrovisores, sino atacar delante. Presionó a Stroll por el más todavía, pero no pudo pasar. Aún así, Nico ya empieza a demostrar en su primera carrera con Sauber por qué es tan valioso para este tipo de equipos. Vale oro el piloto alemán. Bortoleto perdió con su compañero de equipo en la salida, aún así ganó posiciones
por errores de otros pilotos de la zona media, acomodándose ahí sin perder mucha distancia respecto a Nico, lo cual tiene bastante mérito teniendo en cuenta que es su primer gran premio, lo que podía haber llevado a terminar también en puntos tras haber acertado estratégicamente su equipo. Pero llegó su punto de inflexión, importante tener en cuenta esto. Parece que hay un error mecánico que le hizo acabar contra las protecciones. Si os fijáis, se le rompe la suspensión antes de impactar con el muro, lo que le hizo perder el control, así que no habría sido error propio en principio. Una pena, una lástima, pero se tiene que ir contento porque ha sido un debut convincente por su parte y sobre todo en general por Sauber. Contentos por el resultado, por esos puntos conseguidos, por aprovechar esta oportunidad y por las sensaciones que ha mostrado el C45, que es mejor de lo que se esperaba y que está ahí, metido en la batalla de la zona media. Lo de Ferrari ha sido un esperpento. Todo lo que se podía hacer mal se ha hecho fatal. Aproximación al fin de semana errónea, cambiando la configuración, han confirmado lo que comentamos en el día de ayer, anticipando la lluvia de hoy en un setup de mojado. El problema es que siempre se disputó la carrera con suelo semihúmedo, nunca completamente mojado, donde habrían hecho valer dicha apuesta, en una pifia clamorosa de base. Ayer y prácticamente toda la carrera fue contraproducente ese setup, ya que no necesitabas meter temperatura a las gomas, y es por lo que apostaron, sino enfriarlas, sobrecalentando los neumáticos, perdiendo una cantidad de rendimiento brutal. Leclerc estuvo acertado en los primeros metros, ascendiendo al quinto, pero cometió numerosos errores súper costosos que trató de recuperar siendo demasiado agresivo con su compañero de equipo. Incluso también lo fue en la salida, haciéndole perder posiciones a Hamilton, que fue regular, el 7 veces campeón del mundo, sin esos errores, pero atrapado en tráfico que provocó en parte Charles con esa agresividad. Toda la carrera tras Albon, luego tras Leclerc sin poder pasar, maniatado, pero su objetivo era finalizar a toda costa, sumar experiencia, aprendizaje, y ya tiene bagaje a sus espaldas para dar un paso al frente la próxima semana, en esta evolución paulatina que debemos ver de Luis en su nuevo entorno. Y para culminar con una pifia estratégica, dejando fuera a sus dos pilotos. Que lo puedas hacer con uno y te arriesgues, bueno, pero que lo hagas con los dos no tiene ningún sentido, cuando empezó a jarrear y la previsión era que se mantuviera el tiempo suficiente como para mojar el asfalto, para terminar parando bajo el safety car, perdiendo más posiciones incluso que si lo hubieras hecho previamente. Era fácil fallar, en eso estamos todos de acuerdo, pero era difícil hacerlo todo mal y sobre todo hacerlo todo tan mal. Todavía queda mucho por delante en la temporada, es solo la primera carrera, no es nada ni mucho menos definitivo, pero también es el primer tropiezo que en un mundial ajustado puede ser clave a la postre. Mala aproximación que debió poner a todos en modo automático de limitar daños, no lo pudieron llevar a cabo, errores estratégicos, errores de conducción inclusive, acumulación de errores fatales. Por suerte no hay mucho tiempo de lamentarse y en China estarán obligados a dar un puñetazo encima de la mesa en un circuito en el que veremos dónde está verdaderamente cada uno. Para Alpine es una oportunidad perdida. Gasly mantuvo posiciones en la salida y casi hasta el final de la carrera de forma sólida, gestionando muy bien las gomas. Por ejemplo, el primer stint con los 7 medios fue de menos a más, lo que nos habla de un gran control por parte del francés, pero fallaron estratégicamente siguiendo la misma estrategia que Ferrari, y Pierre cometió un error de conducción que le hizo ser superado por ambos pilotos de rojo, adicionalmente saliendo fuera de la zona de puntos entre una cosa y otra. Y Duhan comete el primer gran error de la temporada en este primer gran premio. Tras la salida perdió el control de la 525, estampándolo contra las protecciones, terminando su carrera a las primeras de cambio. Es verdad, como hemos repetido durante todo este vídeo, que han sido condiciones donde los errores son posibles, son más fáciles que en otras, pero también donde tienes la oportunidad de mostrarte, de escapar de las limitaciones de tu coche, donde puedes diferenciar a un buen piloto de alguien especial más claramente. Y eso
en una situación como en la que se encuentra el piloto australiano de presión máxima, de examen constante, es un palo muy duro dejarlo escapar y dejarlo escapar de esta manera, tras un fin de semana encima que estaba siendo medianamente positivo hasta el momento. Termina de la peor forma posible en el día más importante, aunque también difícil, lo que no hará más que acrecentar el run run a su alrededor, que de momento sigue siendo eso, pero cada día para él es una final que está obligada a ganarse. Y esta no la ganó, lo que la acerca al abismo. No ayuda. Ni para la presión que crece, ni para la situación que se vuelve más tensa. Y para que veamos lo fácil que era tirarlo todo por tierra al más mínimo fallo, tenemos el ejemplo de Racing Bulls y de Tsunoda. Todo el fin de semana impoluto hasta la vuelta 44, donde incluso recuperó la posición que perdió en la salida con Leclerc, el quinto lugar, súper sólido el japonés, pero volvió la lluvia con neumáticos de seco y Racing Bulls la pifió siguiendo la estrategia de Ferrari, aguantando bajo el jarreo con los de seco, cayendo fuera de la zona de puntos, algo que no se pudo solventar en el último stint. Un final doloroso que no merecía, pero así son las carreras. Hadjar no pasó de la vuelta de formación en un momento que nos destrozó. Un error absurdo de piloto novel. Es un piloto novel, dando demasiado gas, con neumáticos helados, en condiciones complicadas, que le hizo acabar con el muro y llorando, totalmente desolado, que nos emocionó por lo que estaría pasando por su cabeza, con las ganas que estaba demostrando de demostrar desde un inicio, llegando hasta el padre de Hamilton a consolarle. Una lástima que acabara así, porque hasta ese punto su estreno estaba siendo excepcional. Y terminamos con Haas. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.